Este episodio está patrocinado por Ice Skate Interlomas, una pista de hielo maravilloso para que tú y tus hijos puedan disfrutar la experiencia y divertirse a lo grande. Además, experiencias para poder tener hockey y también la celebración de tu cumpleaños en una pista de hielo. Y para las mujeres, una experiencia de Beyond Fitness, una experiencia diferente para hacer ejercicio en una pista de hielo, algo extraordinario. Ice Skate Interlomas. Vamos a revelar los misterios y la magia que tienen los números con la mejor numeróloga que tenemos en este país, Sandra Castañeda, además maestra, amiga, un ser maravilloso que además hoy particularmente deseando tener este encuentro con ustedes, y que si no sabes nada de los números y si no tienes experiencia, te vas a sorprender con lo que vas a escuchar. Pero antes, Sandra, bienvenida, qué gusto y qué alegría tenerte. Gracias. Gracias a ti, Rodolfo, por la oportunidad de abrirme tu comunidad, ¿no? Tu espacio, y meter este tema que a veces está asociado a la parte holística y sin embargo tú la conoces, y qué potencial tan grande nos otorga, ¿no? Para no caminar en ciego. Así es, enorme. Cuando los padres tienen a sus hijos, tienen una esperanza enorme, sobre todo los papás que tienen niños pequeñitos, pues tienen una ilusión enorme sobre el futuro, cómo serán, qué va a pasar, y van en este camino de exploración descubriendo el temperamento, la personalidad de sus hijos. Y los padres de esta generación, que son padres mucho más reflexivos, mucho más informados, entienden que más que preparar y querer formar a los hijos como ellos quieren, es un descubrir quiénes son sus hijos. Entonces, la numerología, antes, cuando yo no lo sabía, pues pensaba que los números eran simplemente una experiencia mágica, ¿no? Que te decían algo de ti, o del futuro, o de la vida. Y cuando descubrí la numerología tántrica, la numerología que es prácticamente la fecha de nacimiento que nos marca, entendí que teníamos que traer este episodio a los padres para que descubran que simplemente con la fecha de nacimiento podemos saber una cantidad de información de la vida de nuestros hijos. Entonces, ¿qué es la numerología y cómo la numerología puede ayudar a los padres de familia, Sandra? Mira, yo creo que cuando somos papás, tú quisieras que el bebé trajera su manual bajo el brazo, ¿no? De cómo manejar este bebé, cómo se usa esto que está llegando a la vida de nosotros. Sí. Y la numerología precisamente no es un manual de uso, pero sí es un mapa de comprensión de toda su parte destructiva de un bebé, o de una persona, pero también su parte positiva. Mira, la numerología está, como lo decía ahorita, asociada a la parte holística, aunque de holístico no tiene nada. La numerología es una herramienta. Tiene varias vertientes, pero una de ellas es el autoconocimiento profundo, que es donde entra para la educación, ¿no? Así es. Y entonces la numerología es una herramienta que sale de los 4 códigos numéricos de nacimiento, que es la fecha, la hora, el lugar de nacimiento, la ciudad y el país, ¿no? Entonces, todos esos elementos se interpretan con números, y cada número tiene una característica, o tiene características positivas o destructivas. Y entonces por eso nosotros avanzamos en ciego. La numerología te da claridad y luz de lo que eres o de lo que es tu bebé, ¿no? Tu hijo o tus hijos. Y te puede dar el regalo de la individualidad, de entender por qué son tan diferentes, aun cuando crecen en la misma casa, aun cuando son educados por la misma mamá, el mismo papá, ¿por qué son tan diferentes? Aun siendo los gemelos, los triates, los cuádruples, todos ellos, ¿no? Y entonces la numerología es esa herramienta basada en letras y números que tienen características que nos ayudan a definirnos con nuestra personalidad y los rasgos de la personalidad, ¿no? Entonces, yo, papá de un niño de 1 año, busco a Sandra y le digo, oye, ¿qué me puedes decir de mi hijo de 1 año? Pues si no sabemos nada, ¿no? Es un bebé todavía. Claro. Yo te entrego la fecha de nacimiento y con esos datos tú puedes
saber muchas cosas de la vida de mi hijo? Sí, claro, imagínate que la numerología te otorga 37 números personales, ¿no? Desde cuál va a ser esa piedra angular de donde él se va a formar, cuál es su reto a trascender con la gente externa, qué es lo que viene a resolver él mismo, ¿no? A creerse de sí mismo, cuál es su mejor talento para resolver la vida. En fin, te da tanta información, Rodolfo, que es una maravilla, porque no con esto quiere decir que tú vayas a forzar a los niños a vivir de una u otra forma, no. Pero al ir creciendo, vas viendo qué van despertando, cómo van accionando, cómo van resolviendo. Y entonces de esa claridad tú ya sabes de qué manera vas a nutrir las debilidades, de qué forma tú los vas a potencializar en sus mejores talentos o virtudes, ¿no? Y me voy a permitir poner un ejemplo. Sí. Mi hija tiene 2 seises en la numerología tántrica, y resulta que iba a ser hija única. Y el 6, como sus características son codependientes, apegados, inseguros, ¿no? Okay. Y yo decía, no, yo a esta niña la tengo que nutrir de decisión, fortaleza, independencia, para que resuelva por sí misma. Y a lo mejor sí, fui una mamá inmadura, muy joven, y eso me hizo tomar decisiones. A los 6 años la mandé a su primer campamento a Canadá. Pero yo decía, no, ya es el momento justo, ¿no? O sea, imagínate la inmadurez. Okay. El tema es que a los 10 años, cuando se pierde en Nueva York en otro viaje, resolvió por sí misma. Ahí se me quitó un poco la culpa, ¿no? Decía, sí, bueno, le he dado recursos de independencia. Herramientas para resolverlo. Herramientas. Okay. Y entonces ahí es donde yo veía cómo ella iba resolviendo, y yo sabía qué darle para entonces, hoy por hoy, pues es la mujer adulta que es, ¿no? Entonces, eso es. Maravilloso. No dices, la numerología tántrica. ¿Qué es la numerología tántrica? Bueno, las numerologías que yo domino es la tántrica, la pitagórica y la hindú. La numerología tántrica es la profunda, es la que nos da 7 rasgos de la personalidad, es la herramienta que deberían estudiar todos los psicólogos, psiquiatras, docentes. Sí. ¿Por qué? Porque te da a ver los rayos X completos de la persona, viendo solamente los 7 números que salen de su fecha de nacimiento. La numerología tántrica, la raíz de la palabra tántrica es tantra, y tantra significa tejido o telar. Entonces imagínate qué amoroso, porque desde el momento en que nacemos, ahí empezamos a tejer nuestro telar de vida. Eso es la numerología tántrica, tu telar de vida, que todos los días, consciente o inconsciente, vas tejiendo ese telar. ¿Cuáles son tus carretes de hilo? Tus números. Claro. Y a través de eso, bueno, vas tú haciendo este tejido. Pero ¿qué pasa? Que cuando no te conoces, vas tejiendo el telar, al ahí se va, ¿no? Y a lo mejor si lo pudiéramos ver físicamente, no sería tan bonito, no estuviera tan bien hecho. Pero ya cuando sabes quién eres y con qué cuentas de características para resolver la vida, lo empiezas a ser consciente. Y yo les digo, ¿cuál es el objetivo de esto? Que cuando trascendamos de la vida, entreguemos cuentas, quitemos el telar del aparato y digamos, mira, este es un antes y un después. Esto es sin conciencia de mí y esto es con conciencia de mí. Entonces la numerología tántrica es esa visión profunda, rápida, pero en verdad, verdaderamente esclarecedora. Perfecto. Pienso en un papá, una mamá que dicen, a ver, si yo te digo el día que nació mi hijo, ¿tú con el día sabes algo? ¿Con el mes sabes algo? ¿Con el año sabes algo? ¿Qué se sabe con cada pedacito de esta información de la fecha de nacimiento? Mira, con el día de nacimiento, que es la posición del alma, nos da a ver de la persona qué es lo que viene a creer de sí mismo, a resolver con sí mismo, a pulir de sí mismo, ¿no? Es el reto personal a resolver. El karma no es ese tema de es tu karma, de la maldición, no. Sí. El karma, yo les digo que es el regalo de la vida para volver a cursar la materia de manera muy amorosa con Dharma. Y entonces el karma es el mes de nacimiento y es lo que vengo a resolver con la gente externa. Papá, mamá, hermanos, hijos, familia, pareja, compañeros, amigos, ¿no? Es lo que vengo a resolver con el externo. Sí. El talento es la suma de los 2 últimos dígitos del año y nos da el mensaje de cuál es mi mejor talento o talentos para resolver la vida, para aplicarlos en la vida, ¿no? Son mis mejores recursos. El destino es la suma de los 4 dígitos del año y nos da la información de
¿cómo voy a ser vista desde el externo? ¿Cómo soy percibido desde el externo? Ujú. Claro, es un karma no completado del pasado, pero fíjate qué interesante. Si hay alguien que puede observar lo que yo no observo, quiere decir que tengo que creérmelo también y tengo que potencializarlo, ¿no? El camino, que es la suma completa de toda la fecha de nacimiento, nos habla de tu misión de vida, aunque no necesariamente te tengas que dedicar a eso al 100%, pero te da una guía de tal manera que te dice, mira, a lo mejor puede ser financiero, pero tu número de camino te dice que traes un 3 y tú dices, oye, pero el 3 es musical, es alegre, es divertido. Güey, a lo mejor hago algo, una actividad que me complemente en mi día a día, ¿no? Y eso me hace sentir mucha plenitud. O comunicar, o hablar, o negociar, ¿no? Entonces, el camino es la misión. Luego, el reto oculto, que es la suma de alma y karma, ese nos da el que nos da el mensaje exacto de lo que es el autosaboteo más poderoso a resolver. Ese es el que nos frena, nos estanca, ¿no? De manera muy poderosa. Y el talento oculto es la suma de talento más destino, y ese nos da a ver esos chispazos que de repente son esas características que en momentos muy específicos surge esa característica en ti y entonces te permite resolver diferente el momento, ¿no? O la situación. Tú dices, no sé de dónde salió, no sé cómo le hice, pero surgió ese potencial. Entonces, si te fijas, la numerología no es adivinación. La numerología es, con esto cuentas, utilízalo. Qué maravilla, qué maravilla. De estos números, de estos 7 datos importantísimos, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el que me define más sobre lo que soy? ¿Cuál es el que me habla mucho más a fondo de lo que hay en mí? Mira, yo creo que a nivel personal, lo que es alma y camino. Alma porque es lo que vengo yo a resolver, a trascender conmigo, y la misión. Si yo no creo lo que yo soy, si me estoy saboteando, diciendo no soy lo suficiente, no me creo de mí, yo jamás lo voy a lograr, entonces no vas a vivir con todo su potencial tu número de camino. Pero también otro que camina junto como cuatitos, ¿no? El karma y el camino. El karma es, si yo no resuelvo lo que vengo a resolver con la gente externa, ¿cómo voy a vivir con todo su potencial el camino? Es por eso, ¿sabes? Que cuando llega la gente a consulta, que me dice, San, es que yo soy 8, yo soy 7, yo soy 6, le digo, no. O sea, el decir tú eres un número es ver la punta de un iceberg. Claro. Es ver tu fondo de iceberg, que son tus 37 números personales. Y entonces, a través de eso, ahora sí podemos hablar de ti en todo tu contexto, ¿no? Pero el código tántrico te genera un mantra personal. Entonces, por ejemplo, el mío es, y se tiene que anteponer como el yo soy, ¿no? Yo soy 1 más 5, 9, 1 más 7. Y si tú me dices, bueno, ¿y para qué sirve? Cada vez que nosotros nos repetimos el código tántrico, es como repetir un mantra personal. Okay. Y eso hace que se activen por resonancia características, que son nuestros botones internos epigenéticos. Maravilloso. Cuando los padres saben toda esta información, dicen, bueno, ¿cuáles son los números buenos, no? ¿Cuáles son los números malos? Yo quisiera que tendrá mi hijo un 8, un 5, un 9, o sea, los padres tienen una gran inquietud porque sus hijos tengan los mejores números. Claro. ¿Cuáles son los mejores números? Es que todos, Rodolfo, todos son los mejores números. Okay. Los números con los que nacemos son los necesarios que tenemos que tener para resolver la vida y para pasar las materias de esta vida, ¿no? A final de cuentas. Más bien, el gran regalo es de los padres, es nutrir a los hijos, ¿no? Con los elementos y las herramientas, lo necesario. Pero, por ejemplo, la numerología tántrica te da a entender o te da a conocer por qué un hijo es tan rápido y el otro es tan lento. ¿Por qué uno es tan intelectual, tan mental, ¿no? Sí. Tan de conocimiento y el otro puede ser más musical o puede ser más artístico o más deportivo? ¿Por qué uno es tan entrón al combate y el otro te dice, no, oiga, vamos a negociar? O sea, claro, es el regalo. Por eso todos los números tienen sus dos caras. Todos tienen su tuyito destructivo. Claro. Todos tienen su regalo maravilloso, es decir, un 2 tan diplomático, pero un 8 tan valiente, ¿no? Tan visionario. ¿Por qué los padres, por ejemplo, cuando sepan, ¿no?
te consulten y te busquen para saber, ¿no?, el código de sus hijos, etcétera, se quedan con esta impresión de, bueno, pues esto me dice Sandra, pero pues yo no veo, tengo un hijo de 5 años y ella dice que tiene estas fortalezas, tiene todo esto y pues es otro hijo que no tengo. ¿De dónde saca esta información? Y algunos padres lo deben de recibir, supongo, con mucha emoción, con mucha fe y esperanza, pero otros con totalmente incredulidad, no sentir que esto es verdad. ¿Cómo los números rompen estas ideas? ¿Cómo convencer a los padres de que esta fortaleza que tal vez no ves en tu hijo, sí está? No, tal vez no está activa, pero existe. ¿Eso da esperanza a los padres? ¿Crees que los empuja a sentirse más fortalecidos y confiados en que su hijo va a sacar esto adelante? ¿O los rompe, los llena de desesperanza? ¿Cuál es tu experiencia? Sobre todo a lo mejor que genera idealizaciones, ¿no? Okay. Marcas muy importantes de cómo, si me dijo que mi hijo es tan inteligente, yo no lo que sea tan inteligente. Mira, tú lo sabes, hay el proceso de crecimiento. No eres el mismo cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres adulto. No es lo mismo estudiar porque te forzas a estudiar, sí, a cuando eliges la carrera que amas y entonces surge todo el potencial. O sea, hay que dejar que el pequeño vaya creciendo precisamente desde la observación, saber que voy a nutrir. Pero yo siempre les digo, ok, ¿vas a hacer el estudio de tu hijo? Sí, o la consulta de tu hijo, sí. Bueno, primero es la tuya. Porque tú tienes que educar desde la congruencia, desde el ejemplo visual, ¿no? Okay. Es más fuerte ese impacto, ¿no? De ver al padre que estudia, o que se modificó, o que cambió en su forma, porque entonces va a ser más fácil. Porque cuando no lo hacemos así, entonces el hijo te puede contestar, papá, pero tú cómo me dices esto cuando yo no lo veo en ti, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, por eso también es importante, primero el padre conocerse, para de ahí conocer a los hijos. Pero el tema del autoconocimiento con los chicos, yo les digo que al contrario es un regalo, porque la información no llega para cualquiera, Rodolfo. Llega para esos padres que están listos para educar con amor, educar con paciencia, entender que no hay expectativas, que el niño va a ir evolucionando, que va a ir creciendo, pero que tú sabes esos potenciales innatos y que entonces, tú lo sabes en clase, cuando yo les digo, no hay regalo más grande que a los hijos les digamos cuando vamos conociéndolos, decirles, hoy conocí algo tan bonito de ti, hoy te conocí desde un lugar que no te había visto, ¿sabes? Claro. Y a partir de ahí le generas a ese niño, a ese joven, esa ansia de decir, ¿de veras? ¿De veras tengo algo bonito? Porque nosotros crecimos escuchando a lo mejor todo lo malo que éramos, ¿no? Muchos juicios, ¿no? Algo que me parece hermoso de la numerología es que si yo te tomo hoy una foto, pues a lo mejor en un año eres otra persona. Sí. Pero la numerología de donde trabaja es un dato que siempre es el mismo. Sí. Es decir, la fecha de nacimiento no va a cambiar nunca. Somos ese 15 de septiembre, ese 4 de octubre, siempre seremos eso. Y eso da una fuerza enorme de saber que no se modifica y que lo que vas creando se va potencializando. Entonces, podríamos decir que la numerología, en el fin de este episodio para este canal, que es ayudar a los padres a entender el sentido de la crianza, descubrir a sus hijos, ¿podría ser predictiva? ¿Podría ser la numerología una herramienta para conocer, anticipar años antes, pues, el proceso de vida y de evolución de sus hijos? Mira, yo siempre les digo que la numerología no es predictiva. Ok. La numerología es una herramienta de o planeación asertiva o es como una brújula para la vida, ¿no? Según el área que estudies de la numerología. En este caso, para el autoconocimiento es una brújula que te dice, oye, ya experimentaste el camino que iba al este, pero no te encantó. Entonces, otra vez, recalibra y toma el norte. La numerología, les digo que es una herramienta tan profundamente amorosa que aparte tiene que ir sustentado desde una espiritualidad interna, ¿no? Tiene que ir a la par. Sí. Que cuando la conoces y llega a ti la información, te da tanta claridad que dices, hombre,
¿Por qué me tardé tanto tiempo en caminar por este lado cuando por aquí derechito ni me está costando tanto trabajo? Me hace a un lado de la victimización, del miedo, de la negatividad, del pesimismo. Y claro que hay quiebres en la vida y claro que vives experiencias, pero lo que hace la información es que una misma experiencia, sabiendo quién eres y con qué cuentas para resolver la vida, vas a ver la ola del tamaño normal y sobre todo te va a dar los recursos de decir, ¿qué hago? Me zambullo, me le trepo a alguien, agarro la tabla, tomo la ola, salgo corriendo, pido auxilio. Así es. A que cuando no sé quién soy y con qué cuento, esa misma ola la voy a ver del tamaño de una ola de tsunami y entonces pues me va a revolcar o me voy a morir, ¿no? Y entonces no voy a poder ver la luz para poder salir. Entonces, la información llega en el momento correcto, no antes, no después. Llega cuando estás listo para decir, ya, esta vieja versión se acaba, me voy a dar el regalo de vivir y vivir bonito. Totalmente de acuerdo. Sin duda, el día que las personas reciben este regalo de la numerología, su vida cambia. Totalmente. Su vida cambia porque el conocimiento da libertad, el conocimiento abre una puerta a la vida que no sabías que tenías. Así es. Y transforma enormemente y mucho de lo vivido toma sentido y entiendes por qué esta forma de ser, de actuar y por qué esta manera de entender y de hacer las cosas. Y la numerología, lejos de confundir, da todo un orden, un sentido y marca opciones muy bonitas de un proyecto de vida. Y si esto lo hicieran los padres con sus hijos desde que tienen 1 año y tuvieran la numerología de cada uno de sus hijos y pudieran irlos acompañando en el proceso, qué regalo más increíble para ellos como padres. Claro. Y para sus hijos al ser educados y acompañados. ¿Cuál sería el mensaje final para alguien que está descubriendo en este episodio la numerología y probablemente quedan una inquietud enorme, decir, ¿de verdad esto es posible saber tanto de la vida con números? ¿Cuál sería tu mensaje final, Sandra, para estos papás que nos están mirando hoy y están descubriendo la numerología? Pues mira, primero que rompan el ego del escepticismo, porque cuando nos damos el permiso de hacer a un lado esto que nos ciega, ¿no? Que nos limita ante la vida, y vivimos este potencial, podemos educar en amor, podemos educar en virtud. Y sobre todo, que cuando damos desde lo que sabemos que teníamos ya que dar, conscientemente con cada uno de ellos, podemos decir al final, lo hice bien, ¿no? Qué maravilla. Lo hice bien. Di lo que me tocaba, aporté lo que me tocaba, fortalecí lo que me tocaba, pero también empujé cuando me tocaba, ¿no? Y todo eso es lo que te da la numerología, que es una herramienta tan profunda y tan hermosa, pero una numerología profunda, una numerología profesional, no lo que hay en redes, eso no, es que aparte vaya de la mano, y tú lo sabes, la numerología te ayuda a ver también, jalar hilitos, ¿no? Para de ahí poder ir esclareciendo, tomados de la mano con una educación como, o la guía como la que tú das. Maravilloso, la verdad es que ha sido increíble este episodio. A los padres de familia yo los invitaría a que verdaderamente exploren a través de la numerología todo este universo de información de sus hijos. Van a descubrir cosas increíbles. Yo constantemente tengo los números de mis hijas, ¿no? En mi cabeza y estoy siempre siendo testigo de lo que van haciendo y digo, aquí está el 9, ¿no? Aquí está el 8, está aquí. Esta era parte de su destino, ahora lo entiendo. Entonces me voy diciendo y voy haciendo esta coherencia. Sin duda es un regalo, es muy sencillo entenderlo, amplía el crecimiento y la capacidad, sin duda la numerología, un recurso maravilloso y por eso quería yo traerlos a esta conciencia y que se atrevan todos los papás a explorar la numerología como un recurso para una mejor educación y una mejor forma de vivir en familia, con sus hijos, su paternidad. Sandra, gracias por este gran episodio. Gracias. Y pronto nos vemos. Claro que sí, gracias a ti, gracias a todos.